Gracias. ¿Puede apuntarse su nombre? ¿Vale? Ese librito es gratis, pero la segunda te voy a cobrar. Entonces, no te lo pierdes. Ese es por gracia. Sí, porque aquí dice, dame gracia, pero no dice cuántas veces. Amén. Y luego al final tengo una hoja de tareas para hacer en casa. ¿Tarea para la casa? Claro. Pero para después. No quiero que lo vayan rellenando ahora. Eso es para llevarlo. Bueno, pues me alegro de veros todos. Vamos a comenzar ya. Quería cambiar el orden un poquito y poner el tiempo de la oración primero porque queremos tener tiempo de hacer preguntas, pero no queremos perder el tiempo de la oración porque es muy importante. Amén. No sabemos que alguna vez es el secreto, amén, al éxito en la vida, la oración. Pues aquí tenemos un librito de doctrinas fundamentales y yo sé que vamos a hablar de temas que para algunos son conocidos, pero yo te digo la verdad, a través de los años, siempre durante el año, empiezo un estudio así con personas y tú no sabes cuántas veces he enseñado la doctrina de la salvación. Pero tú sabes que cada vez que lo hago, me bendice y me ayuda a mí crecer. Porque la salvación es muy profunda. Todavía no entendemos, no comprendemos la profundidad de la salvación que tenemos en Jesucristo. Amén. Entonces vamos a comenzar parte de la doctrina de la salvación y no vamos a ir muy rápido, ¿vale? Vamos por ejemplo, la doctrina de la salvación, estamos planeados 3 o 4 jueves enseñando sobre y porque queremos leer cada pasaje que está aquí y más versículos y os voy a dar también términos que van en relación con la salvación. Entonces, por eso tenéis bolígrafo y eso. ¿Y dónde está el otro micrófono? Inalámbrico, ¿vale? Entonces, eso voy a pedir que me ayudáis leyendo los pasajes, entonces podemos pasar el micrófono y para que los que están viendo, que pueden escuchar cuando la lees, ¿vale? Pues vamos a orar y pedimos que el Señor nos ayuda, porque aunque tenemos un material, sin la ayuda del Señor es letra muerta, solamente letra en papel. Amén. Pero necesitamos que el Señor nos ayude. Y bueno, hermano Eider, ¿puedes orar por nosotros, por favor? Vamos a orar. Amén. Y bueno, alguien preguntó, ¿y
¿Y por qué no sacaron las mesas? Que no todos cabemos en la mesa. Hemos crecido, gracias al Señor. Amén. Y seguimos creciendo. Pues vamos a empezar. Estoy en la página 4 sobre el plan de Dios para salvación. Y porque, como pone aquí, voy a leer el párrafo que está aquí arriba. Entender lo que se necesita para salvar una alma del infierno es lo más importante que hay en el mundo. Yo digo amén. Amén. Después de recibir la salvación, la comprensión de la vida nueva de uno se vuelve vital. Esta lección está diseñada para enseñarte los fundamentos del nuevo nacimiento. Y entonces, yo sé que ya el jueves pasado, cerrando el libro de Tito, o no, el antes de esa, hablamos sobre algunos términos de la salvación, regeneración, que es el nuevo nacimiento y eso. Pero vamos a tirarnos de una vez aquí, hablando sobre el plan de Dios para salvación. Porque hay unos requisitos y lo tenemos en la palabra del Señor. Primero, hace falta una persona quien desea ser salvo. Esto no viene por obligación. No viene. Por eso por años nosotros oremos por nuestros hijos, para que el Señor le toque sus ojos a la realidad y su necesidad de ser salvo, y que ellos deciden recibir a Cristo. No, eso no se puede esforzar. Entonces viene de un deseo. No es que, bueno, lo escuché que una cosa buena que hacer, pero mira, hay unos detalles y hay unas cosas que hay que comprender. Porque la salvación, porque he escuchado muchos testimonios. Yo estaba hablando con un señor que estaba aquí en el pueblo un día me dijo que era creyente. Muchas veces, nosotros cuando hagamos eso, entre comillas, porque aunque lo diga, a veces tenemos duda. ¿Verdad? Eso. Pero me contó su testimonio de que él estaba en una esquina en la calle un día y bueno, como de la nada venía una sensación de él y le hizo pensar en Jesús y bueno, a partir de ahí era creyente. Suena chulo, suena guay y puede ser que pasó eso, pero en su forma de describirlo, pero yo digo, no citaba ninguno de lo que dice la palabra del Señor acerca de la salvación. Amén. No es que tuviste un sueño y ¡uf! Bueno, espero que no quiero ofender a nadie. Hay que aprender un poco de lo que es la salvación. Amén. Porque es una decisión que tú conscientemente tienes que hacer. Amén. No es que una ola de sentimientos te ha cubrido y te ha bañado y soy creyente. Yo sé que Dios es espíritu. Entonces mira, primero dice, para ser salvo, uno tiene que saber que es pecador. Eso es esencial. Porque yo escucho a la gente en la calle y no creen que son pecadores. Ellos definen un pecador como ¿qué? Asesino, ladrón, criminal. Pero hago esta pregunta. ¿Qué es pecado? Y quiero que yo voy a dar un versículo y luego la definición, pero y quiero que lo apuntéis, pero os pregunto, ¿qué es pecado? Levanten la mano. Sí, Brígido. Quebrantar la ley de Dios. Amén. ¿Qué más?
Sí. Que el pecado para mí es todo lo que a Dios desagrada. Amén. Todo lo que va en contra de lo que es su carácter. Amén. Amén. Lo que te aparta de Dios. Lo que te aparta de Dios también. Amén. Desobediencia. ¿Alguien quiere agregar más? ¿Eso? Sí, eso es el fin. Eso es el fin de lo que es pecado. Mira, no está apuntado, pero apunta esta referencia. Primera de Juan 3:4. Porque tú sabes que la Biblia tiene todas las respuestas, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo, ¿qué dije yo? 3 y versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe, si tienes hay otra versión que yo mire también, dice traspasa, todo aquel que comete pecado infringe o traspasa también la ley, pues el pecado es infracción, transgresión de la ley. Lo que dijo, otro verbo que dijo Bricio, quebrantar la ley de Dios. Y eso es la definición que la Biblia dice. El que quebranta la ley de Dios es pecado. Pues escribí esto. Ahí dice, acción contraria a la ley de Dios. Y lo llamamos un pecado de comisión. Algo que tú hagas, que tú cometes. Por ejemplo, adulterio, robar, maldecir. Algo que tú haces. Algo malo que tú hagas. Pegar a una persona cuando no lo merece. ¿Y si lo merece? Sí. Pero hay otro tipo de pecado. Pecado en que se incurre dejando de hacer aquello a que se está obligado por ley moral. Es un pecado de omisión. Por ejemplo, tú sabes hacer algo bueno y lo niegas a hacerlo. Bueno, tú no estás cometiendo un pecado como, por ejemplo, pegando, maldiciendo nada, es que tú estás ahí quieto. Pero si el Señor te manda a hacer algo y no lo hagas, estás pecando. Amén. Entonces, nadie se escapa de pecar, ¿verdad? Incluso yo puedo estar ahí quieto, no estoy metiéndome con nadie, ni hablando ni haciendo ruido, pero con mis ideas estoy pensando en algo muy pecaminoso y me quedo allí y puedo pecar con la mente. Porque Jesús dijo que tú puedes desear una mujer, eso con la mente, y cometer adulterio en el corazón con ella. Entonces, ves que nadie está sin pecado. Y ahora, vamos a unos pasajes. Vamos a Salmo 51. ¿Dónde está el micrófono? ¿Quién puede traérmelo? ¿Pues? Salmo 51. Dalo a Vanessa, por favor. Ella la privilegiada para comenzar. Pero vamos a leer más versículos de lo que está anotado aquí. Vamos a leer Salmo 51, pero del 1 al 10. Porque la letra dice, para ser salvo uno tiene que saber que es pecador. Entonces, vamos a ver versículos que nos habla de qué es ser pecador y instantes de cuando personas
pecaron contra Dios. Amén. Entonces, Salmo 51 del 1 al 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú me amas, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias, hermana. Pues hemos leído ese pasaje entero porque aquí da muchas descripciones de pecar. Entonces, mirando estos versículos, darme unos sinónimos, unas palabras que se usa que también es pecar o ser pecador. ¿Alguien? Transgresor. ¿Vale? Mira el 1. Hay una palabra clave, la última palabra. Rebeliones. Es un pecado, ser rebelde contra Dios. En el 2 hay otro sinónimo. Maldad. Estamos describiendo el pecado, maldad, hacer lo malo. ¿Y qué se implica en la segunda parte del 2? Y límpiame de mi pecado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué te hace el pecado? Te ensucia. Ensucia la mente, el corazón. 3, otra vez habla de rebeliones, mi pecado. En el 4, ¿qué es otra descripción de pecado? Hacer lo malo, amén, delante de tus ojos. Y recordad que los ojos de Jehová están, ¿dónde? En todo lugar, mirando lo malo y lo bueno. Siempre me ha captado por qué nombra que mira lo malo antes que lo bueno. Es porque hay más malo que bueno en el mundo. A ver, ¿qué más? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos que desde el nacimiento somos pecadores. Purifícame con hisopo y seré limpio. Otra vez hablando de la suciedad. A ver, ¿qué más? ¿Hay una descripción más? Maldades. Bueno, pues entonces ya estamos viendo la idea de que tenemos que saber que somos pecadores, porque leyendo este pasaje, ¿quién se identifica con estos versículos? De ser rebelde, malo, sucio. Amén. 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 Entonces, vamos al siguiente pasaje. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3. Y en cada versículo, casi cada uno, vamos a leer más versículos de lo que está notado aquí, porque queremos
entender el contexto. Por eso, aunque al comienzo de este estudio dice lecciones doctrinales para un nuevo creyente, es para un nuevo creyente, pero también uno que tiene años. Y por eso vamos a ir mirando en más profundidad a estos pasajes, ¿vale? Entonces, en Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el 10 hasta el 25. ¿Puedes leerlo? ¿Vale? Con el micrófono. Romanos capítulo 3, a partir del 10. ¿Lo tenemos todos? Hasta el 25. Hasta el 25. Y escucha el contexto, ¿vale? La clave es el versículo 10 y el versículo 23 que tenemos escrito aquí, pero escucha lo que está diciendo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. Amén. Eso tiene mucho que decirnos. Entonces, los versículos claves que tenemos aquí en la hoja es el 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay una persona que está sin pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, pero cuando vemos el resto, vemos que los que están bajo la ley, que se tapa o que se cierra su boca, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Estamos viendo de que somos pecadores, pero el pecado ha creado un problema para nosotros. Houston, tenemos problema. Estamos bajo la ley de Dios y estamos viviendo en pecado. No solamente viviendo en pecado, pero el pecado está en nosotros. ¿Ves? Y nacimos así. Fuimos concebidos en el pecado. Entonces, aquí en este pasaje dice el problema, porque en el 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Mira, cuando nosotros ponemos ante el juez, que es Dios, ¿qué queremos pedir de él? ¿Justicia o misericordia? Misericordia, ¿por qué? Porque somos culpables, somos pecadores. Amén, amén. Y entonces, aquí en este pasaje habla de dos justicias.
la justicia de la ley, ¿vale? Que hace lo justo, lo que mereces recibir, y luego la justicia en el hecho de ser justo ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Como justificado, perdonado. Entonces, estamos viendo aquí de que todos somos pecadores, porque cuando dice todos pecaron, significa que todos pecaron. No. Yo no sé dónde viene esa mala información de que mucha gente cree que no son pecadores. Claro. Yo estaba hablando con una señora anciana y religiosa, y yo estaba leyendo este pasaje de ser pecador, pecadora, y a ella le costaba admitir que era pecadora. Lo dijo al principio y luego como, porque cree que las cosas muy feas, las muy malas obras, esos son pecados. Pero hay que reconocer hasta un mal pensamiento. Estamos quebrantando la ley de Dios. ¿Alguien quiere agregar algo aquí a este pasaje? La mayoría de las personas creen que no es pecadora porque se va y se confiesa ante una persona todos sus pecados, y al salir se siente como libre y digamos que empieza de ser otra. Ujú, ujú. Bueno, yo tengo una abuela en la residencia. Ella dice que no existe el pecado, que solo existe lo bueno y lo malo. Y yo le digo, o sea que no existe Dios para vos, me dice no. Pero porque solamente existe, porque si existía un Dios, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Y yo le digo, pero si las cosas malas las hacemos nosotros, no lo hace Dios. Me dice, por eso existe lo bueno y lo malo y punto. No existe el pecado para ella, porque si no existe un Dios, no hay un pecado. ¿Para qué hacemos el bien y el mal? Dani, ¿tenías la mano? Sí, agregando lo que usted dice, pastor, la mayoría de personas creen que, bueno, los que no conocen al Señor creen que que no son pecadores, porque básicamente bajo los estándares de los seres humanos, todos son buenos que hacen buenas obras, se portan bien, pero ante los estándares de la ley de Dios, todos son pecadores. La persona que dice que es buena también tiene enojo, ira, fornica en su corazón, le desea el mal a otra persona, ha matado en su corazón. Pues todo eso, aunque no lo ha hecho en el mundo, o sea, físicamente, ante Dios lo ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Una mentira no tiene la misma consecuencia que un homicidio. Ante los ojos del Señor es igual de pecado, solo que el homicidio ante la ley terrenal tiene más consecuencias para cárcel. Ujú. Pero ante los ojos de Dios es igual de pecado. Sí. Sí. Porque, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Si odias a tu hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pecando? Sí, pero ¿qué acto estás haciendo? ¿Qué pecado? Homicidio. Eso es fuerte. ¿En tu mente? Claro. Eso solamente en tu mente y tu corazón. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a buscar 2 Corintios 5, 18 a 21. Ahí debajo de Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, vamos a buscar otro pasaje. 2 Corintios 5, 18 a 21. ¿Tú quieres leer? Vale. Bueno, Denise, del 18 al 21, porque estamos hablando del pecado, que somos pecadores.
Pero aquí hay algo muy interesante. Denise, ¿puedes leerlo? 18 a 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aquí hace referencia, dice que el Señor a través de Cristo, dice no en versículo 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso quiere decir que todos los hombres son pecadores. Entonces aquí habla de, bueno, no quiero adelantarme porque hay versículos más adelante. Y entonces vemos aquí que nosotros somos los culpables. ¿Era Jesucristo culpable de algún pecado? Pero dice que Dios le hizo, Él se hizo pecado, como se convirtió en pecado. No en pecador, pero en pecado. Y por hacerlo recibió la ira y el juicio de Dios hacia ese pecado. Entonces el Señor Jesucristo tomó la ira de Dios, el pago del pecado, Él lo tomó en sí mismo por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Siempre en un nuevo estudio, siempre estamos buscando ese buen ritmo. Y vamos aquí a Gálatas capítulo 3. Yo sé que estamos leyendo muchos versículos, pero escucha y absorba lo que está diciendo la palabra. En Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el 19 hasta el 22, ¿vale? Lourdes. Presente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Dice en el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todos estamos bajo el pecado. Pues aquí en Gálatas habla mucho de la ley y de la salvación. El ser perdonado, el ser justificado, de que la salvación no es por obras, no es por guardar la ley de Dios. Ya estamos viendo desde el nacimiento estamos en pecado. Y llega el momento en la vida de cada uno cuando conscientemente peca. Yo sé que los bebés son inocentes porque no están conscientes de lo que hacen, ¿cierto? E incluso hay
hay personas que su capacidad mental nunca se desarrolla, nunca se madura, se queda como un niño chico toda su vida. Ellos tampoco están conscientes de lo que hace. Pero a cada uno que le llega a esa edad o ese momento cuando reconoce entre lo malo y lo bueno, como esa mujer, aunque no cree en Dios, su conciencia le dice que existe bueno y malo. Amén. Y entonces ella no es inocente ante Dios. Está rechazando que Dios existe por algún dolor o algo que esperaba en su vida. Y bueno, Dios es como tú pides sí, yo sé que no creemos en Papá Noel, pero para la ilustración, ¿vale? Es que tú estás pidiendo a Papá Noel una bicicleta nueva, brillante, color plata, unos neumáticos así, color rojo, y que tiene un timbre, ring, 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 y todo eso. Y llega la Navidad o los Reyes y no está. Ya no creo en Papá Noel. ¿Sí? Pero hay mucha gente que hacen con Dios igual. Le pide a Dios una cosa específica. Puede ser que hay una necesidad grande en su vida, pero llega el momento y el Señor no se lo da. Bueno, no existe Dios. Dios no existe. Porque cuando yo toco el timbre, Él no me atiende. Entonces, Dios no existe. Qué absurdo, ¿verdad? Pero así piensan muchas personas. Claro. Entonces, la salvación, mira, nosotros somos pecadores porque hemos quebrantado ¿qué? La ley de Dios. Somos culpables. Y ahora pasamos a esta parte. Ali, ¿tú tienes boli para apuntar? Yo quiero verte apuntando, porque ya sé que estoy prestando atención. Amén. Parece que tienes hormigas en los pantalones. Y Dios mío, yo sé que estamos en vivo, perdóname. Gracias, Elías. Bueno, estamos por la mitad. Tengo 4 hijos y todos le han pasado igual. Pero siempre papá tenía una solución para hacerlo quieto, pero no soy su papá. Entonces, mamá. Dice, entonces estamos viendo que tenemos que saber que somos pecadores. ¿Estamos entendiendo eso? Estamos viendo lo que dice la palabra sobre nuestra condición pecaminosa. Y ahora dice, las consecuencias de una persona que peca es ¿qué? La muerte. En alemán es what? Kaput. Que cuando dice así, esto no solo significa una muerte física, sino también una muerte espiritual en el lago de fuego. Pero lo que quiere decir que la consecuencia del pecado es también la muerte física. En todos los pueblos que he visitado en el mundo, y no soy un gran que siempre estoy de aventura y he corrido los 4 rincones de la tierra, eso no quiere decir que está plano o llano. Amén. Está redondo. Hoy en día tiene que explicarse en todo, ¿verdad? Pero siempre hay cementerios activos, llenos. Hay una costumbre en Estados Unidos, en muchas iglesias, que tienen un terreno y en la propiedad tienen un cementerio. Y es muy, muy común
Y digo, no me gusta esa tradición, perdón. Que siempre cuando voy a la iglesia veo mis antepasados ahí. Bueno, pero es una realidad. Y la muerte es consecuencia del pecado. Porque tú sabes que cuando Adán y Eva estaban creados, eran seres creados para la eternidad. Y en el centro del huerto de Edén estaba ¿qué? Un árbol con el fruto prohibido. ¿Y otro árbol de qué? De la vida. Y un día en el cielo, la nueva Jerusalén, ese árbol de la vida va a estar allí. Amén. Y dice que todas las naciones que comerán y bueno. Entonces, estábamos criados, incluso unos científicos vieron, estudiando las células, vieron que mira, estaba creado el ser humano para largos días, pero encontraron una contaminación que cortaba la vida del ser humano. Eso es lo que nos pasa. Es consecuencia a ser pecador. Cada uno de nosotros. Sí, hermano. En la palabra mismo está escrito. Sí, claro que sí. Dios justamente puso un límite, porque antiguamente se vivía 800 o 900 años. Claro. Claro. Y para que no ocurra más eso, Sí. Yo estoy leyendo Génesis y esta mañana estaba leyendo de los linajes de Abraham y antes de Abraham, antes del gran diluvio. Y dice, y este engendró y yo vi algo, se ve que estaba casado, tenía mujer, y dice, engendró esto y dice, y vivió 500 años y engendraba hijos. Y yo pensaba, pobre mujer. 500 años. Tengo la imaginación así creativa. No. No siempre. Al principio son una. Entonces, imagínate. Entonces eso va más sentido a mi imaginación. ¡Ay! primo mío que vive todavía la mamá, y o sea que él tiene 17 hijos. Y en este año nuevo me envía un mensaje, dice, este año contamos todos los nietos que hay. Y actualmente tienen 52 nietos. Y bisnietos hay 28. Pues vamos a Romanos 6. Muchos regalos tiene la abuela. Romanos 6. ¿Quién le toca leer? ¿Adán? Romanos capítulo 6. Hola. Sí. Y del 20 hasta el 23, ¿vale? Romanos 6, del 20 al 23. Y escucha, porque seguimos hablando de que tenemos que saber que somos pecadores. Pero escucha lo que dice este primer versículo. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Espere, ve, esclavo del pecado. El que busca la libertad moderna para hacer
todo tipo de pecado, no son libres, son esclavos. Eso, ¿puedo agregar algo, pastor? Eso es lo que usted dice, que Cristo nos hizo libres. Si la persona que Cristo hizo libre vuelve a pecar, está retornando a la esclavitud. No, entonces quiere decir que no está ejerciendo la libertad que Cristo pues lo ha liberado. Para que esa libertad es para el provecho del prójimo, predicar el evangelio, ayudarlo, ¿sí? Ujú. Y mira, porque lo dice allí, lee otra vez del 20 hasta el 23 sin parar. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esclavo del pecado. Y ahora, cuando recibimos el perdón de Dios, ahora dice, pero qué fruto, 21, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora, después de la salvación, os avergonzáis. Tú sabes que hay cosas que cometimos siendo pecadores que nos da vergüenza de hablar de ello ahora mismo, ¿cierto? ¿Y por qué? Y dice, porque la paga del pecado, cada pecado tiene un precio. Tiene un precio. Y ese precio es muerte. Más la dádiva de Dios, o el don de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Perdón de los pecados. Y está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estamos viendo las consecuencias del pecado. Vamos a Apocalipsis 21, por favor. Apocalipsis 21. Y cada uno de estos pasajes, cuando estéis en casa, si deseáis, leerlo despacio, mirar todos los detalles en los versículos que estoy nombrando. No solamente los que están escritos aquí, pero estos otros versículos que da el contexto al pasaje. Léelo en casa y ves que son muy profundos, muy profundos. Apocalipsis 21, pero del 1 al 8. ¿Quién le toca leer? Vale, Sammy. Del 1 al 8. Y vi en un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios, del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces, leyendo el contexto, miramos
lo que será el nuevo cielo, la nueva tierra. Pero dicen en el 8, porque ahí está el versículo clave del contexto de que es ser pecador, pero dice los temerosos o los cobardes, incrédulos, porque entonces la gente que dice, bueno, no soy pecador, pero preguntamos, ¿pero crees? El no creer, el ser incrédulo es pecado. Los abominables, homicidas, pecado. Bueno, todo el mundo está de acuerdo, ser homicida es un pecado. Y los fornicarios, bueno, eso. Sí. Hechicero, idólatras, pecado. Entonces, todo el mundo son culpables de quebrantar la ley de Dios, porque la ley de Dios, ahí está el problema. El pecado es quebrantar la ley, pero la gente no conoce lo que es la ley de Dios. No leen la Biblia. No saben de lo que están haciendo. Están contra la ley de Dios y están pecando. Y ahora Apocalipsis 20. Y Aarón lee del 11 hasta el 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, lo que estamos viendo es la consecuencia de ser pecador. Hemos establecido de que todos somos pecadores. Todos. Y ser pecador es algo grave. Yo recuerdo, y yo digo esto antes que comparto la historia, y yo creo que hasta ahí es donde vamos a llegar esta tarde, de que uno tiene que saber y entender que es pecador. Y saber qué problema le da de ser pecador. Merece la muerte. Está bajo el castigo de Dios. La condenación del Señor. Yo recuerdo, Jalil, la primera vez de que cuando Otoño está malita esta noche, está viendo a casa. Hola, Otoño. Y ella, yo no recuerdo qué edad tenía ella. La primera vez que venía a mí y hablándome sobre la salvación, de ser salvo. Entonces, hablé con ella, entonces yo la dije, vamos a hablar con el pastor. Porque ella tenía preguntas y tenía el deseo. Y nosotros entramos ahí en el despacho de la oficina del pastor y le dije, mira, quiero hablar contigo, y tenía a Otoño al lado. Y ella quiere ser salvo. Vale. Entonces nos sentamos y mi pastor era muy sabio, era un hombre de Dios, tenía discernimiento espiritual. Y entonces él miró a Otoño y la preguntó, ¿tú entiendes de que eres pecadora?
así, pero con duda. Tú entiendes de que la consecuencia de ser pecadora merece la muerte y se quedó como un poco perdido. Entonces, mi pastor me dijo, bueno, vamos a seguir orando por ella. No vamos a esforzarla a tomar una decisión. Porque él vio que ella no entendió de que era una pecadora. Y cuando se entiende que es pecador o pecadora, ves que ahora tienes un problema. La muerte eterna, esa consecuencia. Y al entender que es pecador, entiendes que hay un problema y que tú necesitas un remedio de ser pecador. Entonces, esto es clave. Esto es muy importante. Que uno entiende para qué necesitas ser salvo. Porque tú has quebrantado las leyes de Dios. Y por pecar trae una consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Hay que entender eso. Antes de entender la segunda parte, más la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo bello y lo bonito, amén. La vida eterna, la salvación. Mira, pasar por la eternidad en el cielo, en la gloria, con el Señor Jesucristo, con los santos de Dios, amén. Gloria al Señor. Pero antes de entender esa parte, uno tiene que entender lo feo de que es ser pecador. Ser pecadora. Hay que comprender eso. Porque la salvación viene a través de una decisión personal. Tú tienes que desear ser salvo. Igual en Hechos 8 con Felipe, cuando el Espíritu Santo le guió a ese etíope eunuco. Y estaba buscando a Dios, estaba leyendo la palabra de Dios de Isaías. Y bueno, le invitó a subir al carro y dice que tomó de esa escritura y le predicó a Cristo. Predicó a Cristo y le predicó el Evangelio, la vida, el nacimiento de Cristo, la vida de Jesucristo, los milagros que hacía, las enseñanzas que él daba, las predicaciones que él daba. Y que él habló mucho del infierno. Habló mucho del arrepentimiento, y eso viene más adelante en el estudio. Habló mucho del arrepentimiento, pero ¿de qué se arrepiente? De sus pecados. Amén. Entonces, tú no puedes arrepentirse si no das cuenta de que has pecado. ¿Ves la importancia de esto? Este primer paso es clave y uno tiene que comprenderlo, no del todo, pero tiene que reconocer que mira, hay un problema en mí. Yo hago malo, yo miento, yo hago esto en aquello, mis pensamientos. Ay, Dios mío. Entonces, como dice, para ser salvo, uno tiene que saber que es pecador. Porque lo declara la palabra, lo declara Dios, y hay que entenderlo. Mira, el pecar es quebrantar la ley de Dios. Entonces, yo estoy agradecido que esa noche, cuando fui a hablar con el pastor, con un otoño, yo obedecí su consejo. Entonces, ¿sabe lo que hicimos? Seguimos llevándola al culto, escuchando la predicación de la palabra de Dios, amén, escuchando el evangelio. Y yo recuerdo que pasó tiempo, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero teníamos una escuela cristiana y en los viernes había un hermano que estaba con la escuela de la iglesia, predicaba un sermón.
Un viernes predicó el Evangelio. Y yo estaba trabajando en la construcción y cuando yo llego a casa, fue a ducharme, fue a limpiarme y fue a mi habitación. Y yo no sé si tocaba la puerta, pero Otoño estaba allí y venía a mí así con esa cara de que ha hecho algo. ¿Tú sabes la cara que ponen tus hijos cuando hacen algo malo? Y lo pillan. ¿A ver? Y estaba así. Y vi que le pasaba algo. Otoño, ¿qué pasa? Y entró. Y puede ser que estoy equivocado con todas las palabras. Pero me dijo, papá, yo necesito ser salva. Entonces nosotros nos arrodillamos y yo repetía esas preguntas que hizo el pastor tiempo después. Y ella comprendió que era pecadora, que necesitaba un Salvador para salvarla. Y ese Salvador es Jesucristo. Y gloria al Señor. Orábamos juntos. Y cuando ella salió de la habitación, era diferente. Y hasta el día de hoy. Pero era muy importante que ella comprendía que era pecador. Bueno, vamos a orar. Y terminamos el estudio. Señor, gracias por este día. Gracias por tu misericordia y tu paciencia a nosotros. Gracias por el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias, Señor, por ese día cuando me abriste los ojos, mi conciencia, la realidad de que yo era pecador. Y yo necesitaba ser salvo. Yo necesitaba un Salvador. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Y Señor, gracias por salvarme. Y Señor, yo pido que a través de estos estudios que vamos aprendiendo, vamos viendo nuestra condición pecaminosa ante ti, Señor, y entendemos lo que es ese don de la salvación, la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han venido esta tarde. Y, Señor, gracias por el poder estudiar tu palabra y tu presencia aquí con nosotros. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor, sigue tocando nuestras vidas y en los corazones de los chicos, de las chicas, de los adultos, de los hombres, de las mujeres. Señor, toca sus corazones con tu palabra. Y lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y bueno, hemos concluido esta parte. Pues mira, tenéis deberes. Tenéis deberes esta semana. No es muy complicado. Se relata de lo que hemos leído. ¿Puedes compartirlo? Y bueno, cuando Él te da tu hoja de deberes, estamos despedidos. Amén.